Buenas noches. Bueno, muy agradecida a los compañeros, a Cristian por la convocatoria, por tener el gusto de estar con ustedes. Y agradecida porque vienen de horas de cursada, es de noche, uno está cansado. Y yo les voy a hablar de un tema histórico que quizá pueda resultar un poquito pesado, pero que muchos estamos convencidos que para los compañeros que trabajan en la gestión pública, para los compañeros de la universidad es necesario saber centralmente de dónde venimos, para saber dónde estamos y fundamentalmente cuáles son las capacidades colectivas que tenemos como comunidad. Entonces el compañero me propuso hablar sintéticamente, vos manejame el tiempo, que no me pase, del proceso de organización política de las mujeres. Ustedes pueden decir el proceso de organización política de las mujeres. Lamentablemente, los argentinos, concretamente, digamos, acá somos todos universitarios, desconocemos mucho la historia de la patria. Y con respecto específicamente a cómo se organizan las mujeres en la Argentina, muchas veces los estudiantes de las universidades nacionales de la Argentina saben más del proceso de organización política de las mujeres en Francia, o la cuestión del mayo del 68, que concretamente cómo se organizan políticamente las mujeres en la Argentina. En ese sentido, yo les propongo a ustedes pensar a través de tres ejes ordenadores. El primero, digamos, que tiene que ver con el itinerario de la organización política femenina en el país, les decía, poco explorado, en general en sus características y complejidades, que es un proceso que va de la rama, lo que se denominó rama femenina, al partido peronista femenino, la organización política del justicialismo después de la dictadura y de la vuelta a la democracia en el 83 perdió la noción de rama y de partido femenino, digamos, la institucionalización de una organización propia de las mujeres. Entonces el proceso que va de la rama al partido peronista femenino, el surgimiento de leyes y la militancia y el liderazgo creciente de la figura de Eva Perón. Si uno dice organización política de las mujeres, no puede prescindir de la figura de Eva Perón, digamos, organización política de las mujeres en el marco del proceso de la revolución justicialista. Un segundo punto, si hacemos a tiempo, que tiene que ver con las derivaciones de la participación política femenina posterior a la caída del gobierno popular en el año 55. Entonces, ¿qué pasa con la más importante y gran organización política de las mujeres de toda Iberoamérica después de que desaparece la figura aglutinante y la líder y conductora que era Eva Perón? Y en tercer lugar, y paralelo a esto, la significación integral de la figura de Eva. Ahí no creo que llegue. Bueno, y para alargar, digamos, uno puede pensar el itinerario de la organización política femenina en el país a partir de una tesis fuerte, que tiene que ver con que podamos pensar y discutir además la historia oficial, liberal, por derecha y por izquierda, que muchas veces al fenómeno trascendente del peronismo lo circunscribe a la idea de fascismo, de populismo, son ideas comunes lamentablemente en la formación de historia de las universidades públicas, que nos permite pensar que el peronismo como fenómeno revolucionario fue integrador de sectores masivos, antes ausentes del protagonismo político, concretamente los trabajadores argentinos, por primera vez en la historia de la patria, y posteriormente las mujeres. Y si bien el proceso de inclusión política de la mujer no puede entenderse sin hacer referencia, obviamente, como les mencioné previamente, al liderazgo de Eva, la incorporación de las mujeres a la política formaba parte de las ideas primigenias de Perón desde el año 43. Y esto hay que decirlo, porque muchas veces, digamos, en la historia de organización política de las mujeres todo se circunscribe a recortar el mundo de las mujeres aislado de los varones. ¿Quién propone por primera vez la necesidad de que las mujeres se integren a la vida pública, cívica, a la participación política del país? Perón, después de la Revolución del 43, que dice, bueno, si yo llego al poder en términos electorales, una de las primeras medidas que voy a tomar es dictar la ley de sufragio femenino.
Y aparecen los debates que van del 43 al 45. Asume el poder el justicialismo y el sufragio femenino forma parte central del plan de gobierno. Y de hecho aparece en el primer plan quinquenal de octubre del 46. Y en este periodo hay que decir algo fundamental. Si bien la figura de Eva, que va a ser la portavoz central de la campaña por el voto femenino, hay que decir, digamos, que la Argentina ha venido de una tradición de luchas femeninas que se circunscribían al nombre de las sufragistas, que luchaban por el voto de la mujer en la Argentina, que venía de décadas previas, realmente de la izquierda clásica en el país, comunistas, socialistas y algunas anarquistas. Pero hay que decir, digamos, que Eva, como portadora central de esta campaña y del movimiento de mujeres, cuyo origen era muy distinto al de las primeras sufragistas, piensen ustedes que la conducción de las sufragistas era Victorio Campo, lo ubican en el campo de la cultura argentina, digamos, una mujer de la oligarquía argentina ligada al campo liberal. Esto es, surge el protagonismo de Eva diciendo las mujeres tienen que entrar en la vida política del país viniendo de una clase social muy distinta de lo que era la tradición política de la militancia femenina en Argentina. ¿Y qué logra la figura de Eva centralmente? Capitalizar todas las luchas previas de feministas y sufragistas del siglo XX, constituyéndose en el último eslabón de numerosas peleas que hasta la década del 40 habían sido infructuosas. Esto es, hay una tradición femenina, militante, previo al justicialismo, pero el justicialismo logra condensar, en términos de logros políticos, un montón de anhelos que venían de décadas previas. Y se erige la figura de Eva Perón como intérprete indiscutida de un sector hasta ese momento postergado. Reitero, si Perón lo fue de los trabajadores, Eva lo va a hacer de las mujeres. ¿Cuándo empieza la campaña de sufragio femenino? Enero del 47. A través de una serie de discursos de Eva Perón en Radio del Estado. Discursos que ustedes, si los googlean en YouTube, los pueden escuchar. ¿Y qué hace Eva a través de la persuasión en la Radio del Estado? Emprende una campaña de persuasión a los legisladores justicialistas y del resto de las fuerzas políticas de la comunidad nacional, creando conciencia de que era necesario que las mujeres intervengan en la vida política nacional. Y esto quizá uno lo tiene naturalizado porque llevamos décadas de intervención de la mujer en la vida política argentina, pero si ustedes revisan los acalorados debates del Congreso y escuchan, por ejemplo, las intervenciones de legisladores del socialismo, legisladores liberales, planteaban que la mujer era, bueno, en términos hasta biológicos, era inferior al hombre y que no tenía la capacidad de elegir sus propios representantes, porque uno hoy lo naturaliza. Ahora, en este periodo, fue una batalla muy, pero muy, muy ardua. Después de la campaña en Radio del Estado, sigue la campaña del sufragio femenino. Eva, en su viaje a Europa, en el año 47, y finalmente el 9 de septiembre del 47 se sanciona y promulga la ley 13.010 de sufragio femenino, tras lo cual se busca el empadronamiento de todas las mujeres del país. ¿Y qué comienza a suceder acá? La situación política de la mujer cambia diametralmente, básicamente a través de dos fenómenos. La sanción de esta ley, el sufragio femenino, que en la concepción del proceso revolucionario que vivía la Argentina, en la concepción del justicialismo, una sanción de la ley no era suficiente para promover un nuevo derecho, sino que además hacía falta una organización popular que sustente esa ley. Y esto es importante ratificarlo, porque si nosotros pensamos, sin ir más lejos, digamos, yendo a la década pasada de ampliación legislativa de nuevos derechos, y piensen, por ejemplo, en lo que significó el voto a los 16, lo que se denomina el voto joven, que hoy se está discutiendo mucho, lo otorgó un gobierno que dijo, bueno,
ha cambiado la Argentina en términos culturales, indudablemente hay que correr etariamente el límite de la participación cívica y política de la Argentina. Entonces, en lugar del corte ser los 18, son los 16. Ahora, hay un estudio del CONICET del voto joven que ¿qué dice? El 80% de los votantes jóvenes de la Argentina no votaron por el gobierno que sancionó la ley. Entonces, el justicialismo, digamos, ¿qué concepción tenía? Vos podés ratificar institucionalmente una ley. Ahora, si esa ley no tiene encarnadura en una comunidad que la defienda, que la milite y que la lleve adelante, no alcanza. Entonces, ¿qué propone el justicialismo? Un marco político, que es concretamente la creación del Partido Peronista Femenino en el año 49. Entonces, la ley se sanciona en el 47. Las mujeres votan por primera vez 2 años después. Había votaciones intermedias. Ahora, ¿qué estaba? Esta claridad, que vos podías ampliar un padrón electoral, pero jugabas con fuego en términos de la conciencia de tus votantes. Entonces, ¿qué dice el justicialismo? Yo amplío la legislación con un nuevo derecho, pero además paralelamente organizo a mi comunidad para que se apropie de la legislación. Y este proceso, sanción de la ley, marco político, creación del Partido Peronista Femenino, en el año 49, acá debe haber compañeros que además de interesarse por la historia, se interesan por el devenir del justicialismo, que después del 55 desapareció el Partido Peronista Femenino. Es más, las mujeres no sabemos que tuvimos un partido de organización propia. Y acá hay que señalar 3 momentos medulares de este primer bloque del proceso. El primero, que uno puede marcar que está comprendido entre el año 45 y el año 49, entonces se inicia durante la campaña que va a llevar a Perón a la presidencia, la aparición de la primera forma de organización política de las mujeres, que fueron los centros cívicos femeninos, que apoyan la candidatura del justicialismo a través del Partido Laborista y de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. 45-49. Un segundo momento bien marcado, que va del 49 al 51, que comienza con la formación del Partido Peronista Femenino y se extiende hasta el triunfo peronista en las elecciones del 51. Año en que las mujeres votan y además son votadas por primera vez en la historia de la Argentina. Y votan mayoritariamente por Perón. Uno revisa los padrones y el componente femenino le da más votos al justicialismo que el padrón masculino. Y después un tercer momento que va del 52, esto es la muerte de Eva Perón, al año 55, en que cae el proceso revolucionario. 3 periodos marcados por características ciertamente distintas. Y ahora, para pensar, el periodo del 45 al 49. Uno podría decir que el liderazgo de Eva se articula en 2 momentos. Sanción de la ley del sufragio, que venía, reitero, de promesa de un varón en el año 43, y reforma constitucional del año 49. Acá hay muchos compañeros de derechos, según mencionaba el compañero, y lamentablemente hemos sufrido una derrota cultural tan profunda, los argentinos, que muchas veces los estudiantes de Derecho no saben que existió una constitución del año 49, una constitución social, cuyo ideólogo fue Sampay, y que sirvió en el contexto de la década pasada, en el marco de Iberoamérica, para el diseño de las constituciones sociales de países como Venezuela y Bolivia. Donde mira Chávez para reformar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución del 49. Donde mira Evo Morales para configurar la noción de democracia social orgánica y directa, la constitución del 49. Los argentinos, claro, los argentinos muchas veces la desconocemos y no se estudian en las universidades. Salvo que tengan algún docente vinculado al revisionismo, no existe ni como sigla. Entonces, sanción de la ley, reforma constitucional del año 49. Entonces, la ley permitía el voto femenino,
la reforma constitucional era su objetivo político, que era la reelección de Perón. El paso siguiente iba a ser la organización partidaria. Y ahí aparecen las primeras formas de organización política de las mujeres, que se llaman, como mencioné recién, centros cívicos femeninos. Son los antecedentes a lo que después va a ser la forma clásica de organización en este periodo de las mujeres a través de las unidades básicas femeninas. Nosotros conocemos las unidades básicas, porque forman parte, digamos, del modo de organización territorial de la política de los últimos 40 años. Ahora, en principio las unidades básicas eran femeninas y después fueron tan exitosas que las copió la rama masculina y las replicó a lo largo del territorio. ¿Qué intentaron los centros cívicos? En principio, la organización de las mujeres a lo largo y ancho del país y la unidad del movimiento femenino a nivel federal. ¿Qué hicieron en un tiempo titánico? Que si hoy lo pensamos en términos pragmáticos, nos cuesta avisorar la profundidad de las medidas que el justicialismo llegó en este momento. Debió empadronar y confeccionar el DNI de todas las mujeres con capacidad de votar en el país. Lo tenían, en libertades cívicas. Tarea que a Eva Perón y a las compañeras que llevaron adelante este proceso les demandó 4 años. Primero a través de los centros cívicos, después a través del Partido Peronista Femenino. Y además otra cuestión medular que tenía que ver con promover la sanción de la normativa nacional a nivel provincial. Esto es adecuar la normativa nacional, los abogados lo saben mucho mejor que yo, a las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias son autónomas, lo que implica la potestad de darse las propias instituciones locales, de elegir gobernador, legisladores y demás funcionarios, sin intervención del gobierno federal. Por lo tanto, era urgente sancionar leyes análogas a riesgo de que se diera el caso de que en determinadas provincias las mujeres pudieran votar presidente y legisladores nacionales y no pudieran hacerlo a gobernadores y legisladores provinciales. Entonces, ¿qué hace el movimiento femenino en este periodo? Camina toda la Argentina y trabaja con los legisladores con la necesidad de adecuar la normativa nacional a cada uno de los territorios. Y en este proceso, digamos, ahí se vislumbra el crecimiento del liderazgo de Eva Perón y la masiva aparición de mujeres en la escena pública nacional. Y después otro proceso del año 49, reitero, reforma constitucional al año 51. Creación del Partido Peronista Femenino. Acompañar el avance legislativo con un cambio cultural y de conciencia de las mujeres argentinas. Partido Peronista Femenino que sienta las bases de la organización política de las mujeres más importantes de la historia de Argentina y de Iberoamérica. ¿Por qué es que se discute, ya se discutió el cupo, la necesidad de participación? Muchas veces las mujeres argentinas perdemos de vista que en la década del 40 las mujeres argentinas tuvieron un lugar en el cupo que fue un 33%, que era inédito en Occidente en su conjunto. En ningún país del mundo había participación en el armado de listas tan mayoritario como en la Argentina. Entonces tenemos un antecedente que fue revolucionario en función de los retrocesos que vinieron después y muchas veces del cariz que tienen los debates en la actualidad de cupo, que tienen que ver meramente con una cuestión que se denomina de género y no con una cuestión organizativa. Porque el justicialismo, digamos, la mujer argentina, ¿por qué en la década del 40 consigue un 33%? Por prepotencia de trabajo. ¿Por qué? Porque organiza, empadrona y adoctrina de sur a norte de la Argentina a millones de mujeres. ¿Y el Partido Peronista qué supuso de lo que venían siendo los antecedentes de los centros cívicos? Centralmente el reordenamiento de lo que hasta entonces era la rama. ¿Qué se hace? Se diluye la rama y se unifican las organizaciones
preexistentes. ¿Por qué? Porque los centros cívicos femeninos y la experiencia de Córdoba está escrita, la escribe una investigadora del CONICET que se llama Carolina Barri, que historiza la organización política de las mujeres en la provincia de ustedes. Lo digo para el que le interesa en particular. Los centros cívicos respondían en términos locales, territoriales, a los caudillos provinciales. Entonces, ¿qué hace el justicialismo? Si nosotros necesitamos darle unidad a la organización política de las mujeres nucleada a través del liderazgo de Eva. Entonces, ¿qué era necesario en principio? Combatir los liderazgos caudillistas de las provincias, en general las mujeres activas en política en cada una de las provincias de la Argentina eran las mujeres de los gobernadores, y conformar un movimiento de mujeres a nivel federal a través de la organización del partido. ¿Qué empieza a ser? Dentro del dispositivo de poder de la Argentina, dentro del dispositivo de poder del movimiento peronista, una de las patas básicas del esquema de reparto de poder. Partido peronista clásico, digamos, compuesto por varones, partido peronista femenino y Confederación General del Trabajo. Cada una de estas ramas tenía sus autoridades y formas de organización específicas. Y si bien, digamos, el Partido Peronista de las Mujeres estaba encuadrado dentro de la doctrina justicialista, tuvo total independencia del resto de las ramas. Con una particularidad, que también de esto se habla bastante poco cuando se habla de la necesidad de organizar políticamente a las mujeres en la actualidad. Que a diferencia del partido peronista masculino, clásico, la rama femenina del justicialismo se organiza a partir de una táctica de penetración territorial, del trabajo territorial de base en la Argentina. Algo similar, viniendo más acá en el tiempo, intenta la gobernación de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires restaurar en la organización territorial por manzanas, que es lo que se llama las manzaneras, algo parecido, digamos, al esquema de organización que promovía el partido, de base territorial, con un centro de mando que conducía a la periferia. Y ahí aparecen las unidades básicas femeninas, que desarrollan una tarea social inaudita en el país. ¿Han escuchado hablar de Ramón Carrillo, ministro de Salud de la Nación? Así como no escuchamos de Sampay, escuchamos poco de Carrillo, uno de los médicos sanitaristas más importantes que tuvo la Argentina. Bueno, las unidades básicas femeninas, Eva Perón las piensa con Carrillo, y sobre todo, digamos, con la labor social vinculada a la salud de la población. Tenían una estructura jerárquica compuesta por un presidente, Eva, delegadas censistas en cada una de las provincias. Y la primera acción de las unidades básicas femeninas fue hacer el primer censo nacional de mujeres. Muchas veces se habla de una agenda de mujeres, pero se desconoce cuáles son los anhelos, las necesidades reales de la mujer argentina mayoritaria. Entonces, ¿qué dice? Necesitamos saber, digamos, cuáles son las condiciones de vida, cuáles son las necesidades y los anhelos en términos de programa de gobierno de las mujeres en términos federales. Un censo que se llamó ¿Cuántas somos y dónde estamos? Que hace Eva, nombra 23 delegadas censistas para cada una de las provincias, que a su vez en términos territoriales arman un esquema de subdelegadas que organizaban el partido en las ciudades, los pueblos y los barrios, que implicó por primera vez en la historia del país una fuerte presencia femenina en el activismo político. Sin importar, digamos, la rama política de cada provincia. Censaban las mujeres del Partido Peronista Femenino. Ah. En realidad la organización política de las mujeres, que pasó, digamos, en el resto de... A ver, si uno piensa, el sindicalismo en Argentina,
Cuando Perón se hace cargo del poder en el 46, se encuentra 3 centrales obreras, que tiene una concepción centralmente que la unidad hacia la fuerza de una organización. 3 centrales obreras de distintas tradiciones políticas, que entran dentro del esquema de lo que va a ser la identidad justicialista. El justicialismo, digamos, en términos programáticos y de hombres y mujeres que formaron parte de sus filas, saca hombres del comunismo, del socialismo, del radicalismo, del partido conservador, del nacionalismo. Entonces, en este proceso crece la participación política de las mujeres a través del Partido Peronista Femenino. ¿De qué hace? Digamos, toma de los partidos existentes. ¿Por qué? Reitero, por prepotencia de trabajo y además porque gran parte de las conquistas que habían sido, que formaban parte de los programas, un ejemplo, de la izquierda tradicional, los lleva adelante en términos de conquistas el justicialismo en el periodo. Entonces, este censo que permite es un censo de mujeres que empiezan a caminar el territorio masivamente. Por primera vez, enorme visibilidad de mujeres que llegan a constituir 6.000 unidades básicas femeninas en la Argentina. Para el nivel de organización política actual, impensable. Ahora, ¿cuál era la base social de las unidades básicas? Así como, digamos, el justicialismo se había planteado como un partido de integración social frentista dentro de la noción de pueblo, se integraban distintos sectores de la comunidad nacional que tenían objetivos estratégicos en común: trabajadores, empresarios nacionales, hombres de la cultura, sectores medios. El Partido Peronista Femenino también es un partido de integración frentista. Uno diría, bueno, mayoritariamente compuesto ¿por qué? Por mujeres trabajadoras y humildes, que eran mayoría además en la Argentina. Pero además por mujeres de los sectores altos, que entran dentro de un proceso de nacionalización, y por mujeres de la cultura. Eso hacía, digamos, que el esquema de las unidades básicas tenga distintos perfiles. Un perfil más social en los sectores del territorio con más carencias, en los sectores populares, y más vinculados a la cultura, en los barrios de clase media. Uno ve las características de las unidades básicas en la capital federal de la provincia de Buenos Aires, y eran lo más parecido a lo que sería un centro cultural. Se enseñaban idiomas, cursos de cine y demás. En el resto, que se intentaba organizar políticamente a las mujeres y resolver problemáticas vinculadas al territorio. ¿Qué lograron las unidades básicas femeninas? Centralmente saber dónde había problemas de salud, dónde había problemas de vivienda, dónde había problemas de violencia, dónde había problemas de hambre. ¿Por qué? Porque había actores políticos resolviendo en el territorio, no resolviendo en una oficina a la distancia a través de una PC. Y además tareas de capacitación. Centralmente, digamos, pasaron a la historia por las tareas de ayuda social, que fueron enormes, campañas de vacunación masiva. Viviendas. Bueno, junto a la Fundación Eva Perón, que va a llevar adelante la tarea social más importante en la historia de la Argentina. Y estas unidades básicas van a configurar el papel social de la mujer peronista del periodo, que va a tener que ver centralmente con la acción social, con la acción de ayuda social solidaria y no disruptiva para el periodo de aparición. ¿Y qué quiero decir con esto de no disruptiva? Que se intentaba congeniar la salida de la actividad política por primera vez en la historia del país con las tareas tradicionales que realizaba la mujer hasta el momento. Tenían que ver con el cuidado de la casa y de los hijos. Había una sola normativa en las unidades básicas femeninas, que era la prohibición de la entrada de hombres. Entonces, cuando se lo lee desde hoy, dicen hoy, bueno, feministas disruptivas como mucho de lo que existe en la actualidad, y no, y tenía que ver con un contexto. Imagínense que la salida de la mujer sola del hogar al territorio generaba, sobre todo en todo el esquema de medios críticos del gobierno nacional, críticas furibundas. Digamos, ahí se empezó a tejer la imagen la imagen más clásica de las críticas a Eva Perón y a las mujeres vinculadas a, digamos, al trabajo espúreo, digamos. No sé qué otra palabra encontrar. Entonces, ¿qué se intentó? Primero, que no haya varones.
solo podía haber varones menores de 18 años, porque las Los mujeres hijos. iban con los hijos. Y se llevaron adelante además tareas de capacitación medulares, algunas las tienes en la actualidad. Por ejemplo, Carrillo, como ministro de Salud, le dice a Perón: es necesario que en las unidades básicas territoriales de todo el país se les enseñe a las mamás cursos de nutrición y además a coser, cursos de corte y confección. Y visto desde hoy, muchas veces las compañeras, cuando yo cuento en la universidad este proceso, me dicen: pero qué cosa machista. A la mujer le dice que tiene que cocinar y tiene que aprender a coser. Y no se trata de machismo, sino que, digamos, de una realidad. ¿Qué decía Carrillo? Es necesario que la mujer argentina sepa cuál es la nutrición adecuada de un pueblo históricamente postergado que tenía un problema medular, que era la desnutrición, que venía de la década infame. Y después los cursos de corte y confección vinculados a qué material y con qué ropa tenían que ser vestidos los nenes cuando hacía frío. Cuestiones de cuidado básicas. Y vistas a la distancia, hay que hacer el esfuerzo por verlas en función de su propio contexto de desarrollo. Y en menos de un año de ruda tarea, el Partido Peronista Femenino logró su objetivo, que fue la reelección de Perón para un segundo mandato. El 65% de los votos femeninos, reitero, que superaron en cantidad el voto de los varones en todos los distritos. El caso del Chaco es el más